Bienvenidos a mi canal. Hoy te muestro la excursión a Glaciar Perito Moreno, la excursión llamada Navegación y Pasarelas. Este tour comienza muy temprano, incluye traslado desde el hotel con guías muy experimentados. Cabe aclarar que todas las excursiones no incluyen la entrada al Parque Nacional Los Glaciares, que cuesta 530 pesos argentinos para residentes argentinos al 2021 que fue filmado este video. Hay tours de solo pasarelas, pero te recomiendo que sumes a ese el paseo en barco, que al llegar al destino nos impresiona con estas imágenes que nos dejan sin palabras. El frente del glaciar mide 5 kilómetros de longitud. Sus paredes alcanzan los 60 metros de altura, tan alto como el obelisco de Buenos Aires. Pero eso no es todo. La profundidad del lado argentino llega a 170 metros, y esta masa de hielo bajo el agua lo acompaña hasta su profundidad. Esta excursión de navegación te permite tener una noción más clara sobre su magnitud y altura. En la parte de pasarelas, vamos a ver al glaciar desde una vista superior. Existen 3 senderos con distintos niveles de dificultad y distintas vistas. Yo opté por la normal, ya que el barco ya muestra parte del sendero medio. Si bien se puede ver el glaciar desde la entrada de pasarelas, al acercarse las vistas son cada vez más hermosas. El glaciar está en constante movimiento y es uno de los pocos glaciares en el mundo que crece. Su superficie avanza a 2 metros por día, dando a rupturas constantes que se escuchan como truenos. Las rupturas internas se escuchan muy seguido. Al llegar, presencié un gran desprendimiento que no me dio tiempo a filmar. Los puntos de observación de las pasarelas están muy bien situados, en ciertos puntos quedás enfrente del glaciar y son lugares para sacar unas muy buenas fotos.
En la parte de navegación hace mucho, pero mucho frío y viento. Tanto que me costaba filmar con las manos congeladas. Pero la vista te hipnotiza, llenándote con tanta inmensidad que te olvidas de todo. Las pasarelas tienen tramos con rampas para personas con movilidad reducida. En las escalinatas, si llueve hay que tener cuidado, ya que son de metal y por ende suelen ser muy resbaladizas. En la entrada principal de las pasarelas, donde se esperan los micros, hay un gran buffet bar, un sector de baños y un local con recuerdos y kiosco. Y este fue el paseo por el glaciar Perito Moreno. No te pierdas ninguna de estas excursiones suscribiéndote a mi canal. Comenta abajo qué te pareció y nos vemos en el próximo video.